Hola hermano, ¿qué tal? Me alegro de saludaros. Espero que todo vaya bien, que todo esté bien por casa. Seguimos con nuestra serie de extra sobre algunos temas anexos a Primera Tesalonicenses. Hoy el tema es interesante, pero lo vamos a dividir en dos partes. El tema de hoy es cómo conozco la voluntad de Dios para mí, para mi vida. Cómo sé cuál es la voluntad que Dios tiene para mí como persona, como creyente, ¿no? Eh, lo vamos a dividir en dos partes porque, como podéis imaginar, en 30 minutos, digamos que sería algo muy incompleto. Y aunque a mí me gusta resumir las cosas y me gusta, bueno, dar una imagen general de manera sencilla, pero sí que es verdad que con este tema, igual que con la escatología, dije no, que va media hora es demasiado poco. Así que simplemente lo vamos a dividir en dos partes. Hoy hablaremos sobre lo que son los fundamentos y la semana que viene hablaremos de algo más específico. Pero la idea es la siguiente, poder hablar y saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Es una pregunta que surge siempre. A mí me la preguntan muchísimo, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé si hago esto? ¿Cómo sé si hago lo otro? ¿Cómo sé si tengo que trabajar en este trabajo o en otro? ¿Cómo sé si tengo que elegir esta carrera u otra? ¿Cómo sé si debo contratar a tal persona o a otra? ¿Cómo comportarme en esta situación? La verdad es que hay situaciones bastante complejas, ¿eh? En nuestra vida como seres humanos, nosotros somos bastante difíciles y a veces nosotros mismos hacemos las cosas más difíciles quizás de lo que deberían ser, ¿no? Pero eso refleja bastante bien, la complejidad de nuestra vida refleja bastante bien lo difícil que puede llegar a ser el contestar esta pregunta en determinadas situaciones. Así que, como ya os digo, no es un tema sencillo en muchas ocasiones, requiere de mucho discernimiento, requiere de mucha oración, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estos dos estudios. Pero hoy quiero tratar algo un poquito más fundamental. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? De una manera bíblica. ¿Qué es lo que pone la palabra de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Vale? De manera personal e intransferible. Recordad que lo que pone en la palabra es algo para todos nosotros. No es solamente algo que se escribió, bueno, a los tesalonicenses, se les escribió a ellos, pero ellos fueron los receptores originales, pero también esas enseñanzas se deben aplicar en nuestras vidas. Son principios generales que ya los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo pues dejó, y son principios importantes para nosotros. Así que vamos allá. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mí? Vamos a poner un poco el fundamento hoy. Como sabéis, siempre me gusta relacionarlo con lo que estamos dando en Primera Tesalonicenses. Entonces, aquí tenéis un par de versículos que nos van a mostrar que realmente en Primera Tesalonicenses pues estamos hablando sobre el tema de la voluntad de Dios, ¿vale? Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 3, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fijaos, ahí está la voluntad de Dios, además de manera muy, muy clara, muy explícita. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, la misma frase, la misma expresión, voluntad de Dios. Y es muy interesante, ¿no?, que el apóstol Pablo hable bastante sobre la voluntad de Dios, por lo menos un par de veces, en esta carta. Y tiene sentido, porque no sé si recordáis de las predicaciones, pero Tesalónica, o la iglesia de Tesalónica, era bastante joven, era bastante reciente. Necesitaba poner ciertos fundamentos en su vida, cosas quizás básicas, ¿no? Ya hablamos en una de las predicaciones hablamos sobre el trabajar sosegadamente, el amarse los unos a los otros, el tema de la sexualidad, las relaciones entre los hermanos. Todo eso son cosas bastante básicas, pero muy importantes, ¿no? Y el apóstol Pablo pues estaba ahí añadiendo, siguiendo construyendo ese fundamento que iba a ser crucial para los tesalonicenses y para la vida de iglesia de Tesalónica. Así que, ¿qué es la voluntad de Dios? Y he puesto un poco esta descripción del verbo y el sustantivo en griego,
el telo y telema, porque para ayudarnos a comprender un poquito mejor lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Telo es el verbo, como veis ahí, y telema es el sustantivo, y básicamente tiene dos acepciones principales, que es un propósito o la voluntad de algo, ¿vale? Algo que tiene un propósito definido, o el deseo y el anhelo. Pues dependiendo del contexto, pues va a ser de una manera u otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces lo hacemos de una manera muy abstracta. Y ya algunos me vais conociendo, yo no me gusta dejar las cosas demasiado abstractas porque al final nunca se aplican a nuestra vida. Y no se aplican a nuestra vida y se queda ahí como un tema que no importa y se queda como algo etéreo. Y a mí no me gusta, la verdad. Y a mí me gusta un poquito definir estas cosas y llevarlas al nivel, a la tierra, ¿vale? A nosotros, a que realmente pueda ser comprensible para nosotros y que lo podamos ver el objetivo de todo esto. Entonces, la voluntad de Dios es aquello por lo cual Dios tiene un propósito. Es decir, si nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, podemos preguntarlo de otra manera diciendo cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Quizá a lo mejor en un momento determinado o a lo mejor con toda tu vida. Dice, bueno, ¿qué soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser ingeniero? ¿Voy a ser fontanero? ¿Voy a ser, no sé, incluso en el tema cristiano? ¿Qué hago? ¿Qué quiero simplemente pues estar en una iglesia, involucrarme, ayudar mucho? ¿O quiero ser misionero o pastor? ¿O quiero, no sé, alguna cosa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Y esto tiene mucho que ver con la segunda acepción, es decir, el segundo significado de la palabra, el deseo, el anhelo. También podríamos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Vale? Y Dios tiene un propósito siempre. Entonces, esta idea del deseo, el anhelo y el propósito de Dios y su voluntad van unidas. Dios desea algo para nosotros porque tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace. Perdona, es que me pica el ojo. Pero la idea es que Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace. Lo veamos o no lo veamos, Dios siempre tiene un propósito y a veces desea cosas que, como ya veremos después, quizás no nos gustan tanto. Pero es importante que veamos esto. La voluntad de Dios es ver cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, qué es lo que Dios desea para que yo haga, ¿vale? Entonces Dios nos va a marcar una dirección y nosotros vamos a tomar responsabilidad de eso o no. Y en eso, pues, yo digo, como cristianos deberíamos de ser obedientes. Antes de ir a cuál es la voluntad de Dios para el creyente de manera general, hay una voluntad de Dios, es decir, hay algo que Dios desea para todos por igual, para todo el mundo, ¿vale? Y está en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Está hablando de los gobernadores, que oremos, que hagamos rogativas por todas las personas, peticiones por todas las personas, y después sigue hablando el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, claro, en 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2 le está diciendo, orad por todas las autoridades, por los gobernadores, orad por los reyes, orad por todo el mundo. Y aquí el apóstol Pablo pone un fundamento teológico. ¿Por qué debéis de orar por todo el mundo? ¿Por qué eso es bueno? ¿Por qué eso agrada a Dios? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esto es algo que, claro, nosotros como creyentes ya hemos llegado ahí, ya hemos, digamos, satisfecho la voluntad de Dios para nuestra vida en este sentido. Ya hemos conocido la verdad, ya hemos conocido a Cristo, ya hemos sido salvos de nuestros pecados. Ya tenemos esperanza eterna y ahora hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido adoptados como hijos, hemos sido cambiados, transformados. Pero esto también es un mandato para los no creyentes. Dios quiere que todos sean salvos, que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Así que con esto en mente podemos ponernos en el corazón de Dios. Muchas veces
Ahí escucho a gente diciendo, ay, yo quiero ser las manos y pies de Jesús. Yo quiero que, esto en inglés se dice mucho, yo quiero que mi corazón se rompa por las cosas que rompen el corazón de Dios, ¿no? Y a mí me parece una frase excepcional, me parece súper bonita, que a veces se tergiversa y se usa de una manera muy light, pero cuando la usamos, digamos, de una manera profunda, entendiendo lo que realmente quiere decir, es decir, que aquello que toca el corazón de Dios realmente toque el nuestro y afecte nuestro corazón también de manera emocional, pues cuando entendemos eso y cuando eso ocurre en nuestra vida, ¡buah!, hay un cambio enorme, hay un cambio enorme. Y aquí, hermanos, podemos ver la palabra algo que afecta el corazón de Dios, algo que es el deseo explícito de Dios, que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesús. Y que vemos que la verdad en la Biblia no se presenta simplemente como un verdad número 1, verdad número 2, como proposiciones, como tiene que saber esto, tiene que saber lo otro. La verdad se presenta como una persona, la persona de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no es solamente conocer, entender diferentes aspectos, teorías o filosofía, digamos, cristiana, teocéntrica o lo que sea. No, es tener una relación con una persona, que es la persona de Cristo. No se queda solamente en el ambiente intelectual, sino que pasa por el corazón y llega hasta la confianza en Jesús. Así que eso es lo más importante. Si tú no eres creyente, si tú no conoces a Cristo de una manera personal, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, si tú no sabes qué es eso de la salvación y todo eso, pues yo te pido que tú vayas al primer estudio de esta serie de extras que se llama ¿Qué es el Evangelio? Y ahí hago una pequeña presentación del Evangelio y me gustaría que lo escucharas para que pudieras saber, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que me está diciendo Gonzalo que lo más importante en mi vida es que yo conozca a Jesús y que conozca el Evangelio? ¿Qué es eso del Evangelio? Pues ahí un poco lo explico. Entonces, claro, cuando ya somos creyentes, hemos cumplido ese deseo de Dios, Dios tiene un propósito general para todos los creyentes. Así que ahora mismo no me voy a centrar en, oye, ¿qué carrera estudio? O, oye, ¿qué trabajo elijo? ¿Con quién me caso? ¿Vale? El tema de hoy no va de eso. Y tú dices, bueno, qué rollo, ¿no? Yo creía, más engañado, yo creía que me ibas a responder otras cosas. No te estoy engañando. Es que es así. Digamos que hay una voluntad general de Dios para el creyente, que si tú no conoces la voluntad general de Dios para ti como creyente, no vas a poder conocer la voluntad de Dios específica para tu vida. El tema del trabajo, el tema de con quién casarte, el tema de qué estudios hacer, de a qué ciudad mudarte, qué iglesia escoger y todas esas cosas. Son cosas que no aparecen explícitas en la palabra, pero si conocemos la voluntad general de Dios para nosotros, va a ser extremadamente más fácil. De hecho, va a ser un puente, va a ser un canal que nos va a llevar a conocer la voluntad de Dios específica para nosotros en nuestras vidas. Entonces, lo que estoy poniendo ahora es el fundamento. Esto es clave. Si nosotros no conocemos esto, por lo menos de manera intuitiva, si no conocemos esto, entonces va a ser muy difícil el resto de decisiones que tomemos o conocer la voluntad de Dios de manera específica. Así que lo primero de todo, hay 5 expresiones, 5 veces en la Escritura donde se dice que esto es la voluntad de Dios para nosotros. Y quiero ir por esos 5 versículos muy rápidamente y explicarlos y veréis cómo literalmente se dice, esta es la voluntad de Dios para vosotros, ¿vale? Entonces vamos al primero, Efesios 5, del 17 al 18. Efesios 5, del 17 al 18. Pasaje muy, muy, muy conocido. Fijaos, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Fijaos, el apóstol Pablo viene de hacer una argumentación de que tenemos que ser diligentes, de que tenemos que aprovechar el tiempo, y ahora dice, por tanto, no seas insensato, porque la mejor forma de aprovechar el tiempo, estoy parafraseando un poco, la mejor forma de aprovechar el tiempo es saber cuál es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y eso es un poco la idea del versículo 17, pero cuando vamos al versículo 18,
nos dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Y uno puede pensar, ¿esto qué tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida, que me está hablando ahora del vino, de no emborracharme y tal y cual? Pues fijaos, la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos llenos del Espíritu Santo. La mejor forma de aprovechar el tiempo, de andar con diligencia, de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice el versículo 11, todo eso, la mejor forma de aprovechar nuestro tiempo, nuestra vida como cristianos, como personas, es siendo llenos del Espíritu Santo. Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver eso, versículo 18? ¿Qué tiene que ver eso con lo del vino y la disolución? Fijaos, no os embriaguéis con vino, en lo cual la disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí, muy brevemente, os voy a comentar que la idea que el apóstol Pablo está queriendo dar es, está intentando generar un contraste, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con alguien que es un borracho? Con alguien que está emborrachado. Pues tú lo ves desde fuera, ¿verdad? Tú lo ves y dices, uy, este viene piripi, ¿no? Este lleva unas cuantas copas de más encima. Si va conduciendo, pues obviamente se nota que es que no conduce en línea recta. Pero si una persona va andando por la calle y está borracha, tú lo ves en su ropa, ¿vale? Lo ves en su ropa, pues no está, todo está descolocado y normalmente no están en su mejor momento de vestimenta. Cuando tú ves a un borracho, tú lo hueles, ¿vale? Huele a alcohol, que eso tira para atrás, eso, vaya, hecho un tufo que no veas. También una persona que es borracha, tú la ves y camina de un lado para otro, no es coherente en la forma de andar, no tiene un propósito, no tiene una guía, sino que simplemente camina así como deambulando y así como bastante mal, sin tener control de su cuerpo. Y cuando tú hablas con esa persona, es difícil de, digamos, de razonar con esa persona, ya está como un poco así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el alcohol ha tomado control del cuerpo del borracho, y lo que ocurre es que ha tomado tanto control que ha cambiado su actitud externa. Se ve desde fuera, es evidente que esa persona está borracha. Es evidente, en cuanto hablas 1 minuto, 2 minutos con esa persona, te das cuenta que está borracha, ¿vale? Entonces, claro, el apóstol Pablo está aquí haciendo un contraste. De la misma manera en la que, en que el alcohol te coge tu cuerpo, te controla, y desde fuera es evidente que está viendo algunos cambios en ti y que estás siendo controlado por algo que no eres tú, que en este caso el alcohol, está diciendo, pues no solamente no hay que hacer eso, sino que de la manera en la que el alcohol lo hace, debemos dejar que el Espíritu Santo en nuestra vida lo haga. Así que obviamente está diciendo que emborracharse está mal, pero está usando ese símil para decir, mira, es que de la misma manera que el alcohol controla la vida o el cuerpo de una persona, nosotros deberíamos dejar que el Espíritu Santo nos controlara a nosotros y que fuera evidente en nuestra forma de caminar, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que razonamos, que a veces la gente nos dice, que estáis locos, ¿cómo podéis amar a gente que no conocéis, o cómo podéis amar a gente que os ha hecho daño? Eso porque estamos llenos del Espíritu Santo, o deberíamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Así que cuando estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos es un mandato para nosotros, pero debemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Teniendo una relación estrecha con el Señor en su palabra y en la oración, y siendo obedientes a lo que el Señor ya nos ha dicho. Para ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es sencillo. De verdad, no es difícil en el sentido de que no es difícil de comprender, es difícil de aplicar, quizás. O toma mucho de nosotros emocionalmente y nos tenemos que sacrificar en muchísimas cosas. Pero difícil de entender, no es difícil de entender. Simplemente mantener una relación con el Señor a través de su palabra, mantener una relación con el Señor a través de la oración y ser obedientes a lo que el Señor ya nos ha dicho. Y así vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Así vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Así vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros veamos, cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, hay un cambio de carácter, hay un cambio de vida, el Espíritu Santo está moldeando nuestras decisiones, nuestros quehaceres, el Espíritu Santo nos está guiando, nos está llevando de un lado para otro. Así que, por eso os dije que es fundamental comprender la voluntad general de Dios para el creyente antes de ir a la voluntad específica, porque en la voluntad específica es clave que seamos llenos del Espíritu Santo si queremos tomar una decisión que
está de acuerdo con la palabra del Señor, o que sea la voluntad de Dios específica para nuestro momento. Si queremos elegir la persona con la cual queremos pasar el resto de nuestra vida, o un trabajo, o una carrera, unos estudios, una iglesia, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ser aquel que nos va a guiar a través de todo ese proceso de decisiones. No solamente eso, sino que el apóstol Pablo también nos dice en 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4, que ya hemos leído antes, pero lo vamos a leer de nuevo brevemente, que la voluntad de Dios es que seamos santos y nos apartemos de la inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses 4, 2 y 3. Pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que seamos santos, que seamos puros, que seamos apartados de toda inmoralidad sexual. Y esto es importante porque, de verdad, vivimos en un mundo hipersexualizado y a veces muy difícil. Yo muchas veces hablo con mi esposa y estamos de acuerdo en que hay veces que te salen cosas por el internet, en la tele, vas por la calle y un anuncio por aquí y otro anuncio por allá. Es que te lo están intentando meter por los ojos. Y claro, los publicistas lo saben que el sexo vende. Entonces, te lo ponen ahí para que lo veas y para que compres y compres y compres y compres. Pero nosotros debemos de tener cuidado con eso. Debemos apartarnos de la inmoralidad sexual. Debemos apartarnos de la inmoralidad sexual no solamente de manera física, sino también de manera mental. Tener cuidado con lo que pensamos, tener cuidado con lo que vemos, tener cuidado con aquello en lo que nos fijamos y en lo que nos enfocamos. Y obviamente, pues, tener cuidado con nuestra vida física, no llegar a hacer cosas que desagraden al Señor. Si estoy de novio con un chico o con una chica, tener cuidado que mi relación de noviazgo, aunque haya una relación emocional fuerte, pero nuestra relación de noviazgo tiene que ser de pureza ante el Señor. No podemos decir, bueno, como nos queremos y todo eso, pues vamos a hacer lo que queramos. No. Hay ciertos límites, como ya sabéis, ya hemos dicho, que no podemos, por ejemplo, no puede haber sexo antes del matrimonio y tenemos que tener cuidado con eso. Debe de haber pureza en las relaciones entre los santos, porque así somos santos y queremos crecer en santidad. No solamente eso, sino que, y esto va a ser un poco más, probablemente un poco, no problemático, pero sí controversial, pero es lo que la palabra del Señor dice, así que tenemos que aceptarlo tal y como viene. Tenemos que someternos a las autoridades y hacer el bien. Esa es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. Y tú dices, Gonzalo, ¿de verdad? Con a veces los gobiernos que tenemos, sea de izquierda o sea de derecha, siempre hay algo de lo que podemos quejarnos, ¿no? Con los gobiernos que tenemos, con la gente que tenemos, con los políticos, con esto y lo otro. Hermanos, el Señor me está también tocando a mí últimamente con eso y es importante que nosotros entendamos que la palabra del Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades y hagamos el bien. Y vamos a 1 de Pedro 2, 13, del 13 al 16, porque esto obviamente es la clave para entender este punto. Dice, por causa del Señor, fijaos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, es decir, está diciendo o al rey, o a los gobernadores, los políticos, lo que sea, pero si están por encima vuestra, someteos a ellos, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Y fijaos, y ahora viene el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como lo querían la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que fijaos, ese porque del versículo 15 está uniendo lo que hay arriba en el 13 y 14. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿haciendo qué bien? Porque podemos hacer el bien de muchas maneras, yo puedo amar a mi vecino, pero ¿cuál es el contexto de esta frase de hacer el bien? Porque hay gente que dice así, no, la voluntad de Dios es simplemente hacer el bien y hacer callar la ignorancia del hombre insensato, ¿vale? Eso está bien, pero está desenfocado, no está, digamos, explicando el contexto de los dos versículos anteriores, el contexto inmediato. El contexto inmediato está hablando de que hacer el bien es someternos a las autoridades como instituciones
aunque sean instituciones humanas, sea el rey, sea los gobernadores. Hacer el bien en este pasaje, el versículo 15, es someternos a las autoridades. Y además tiene sentido. El versículo 16, ¿de qué dice? Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, nosotros como cristianos debemos de ser buenos ciudadanos, gente que guarda la ley, gente que honra a sus gobernantes. De hecho, el versículo 17 dice, honrad al rey, gente que ora por ellos. Hermanos, debemos orar por nuestros gobernantes, debemos orar por nuestras autoridades, por los políticos, por el presidente del gobierno, debemos de orar por todos ellos. Nos caigan mejor, nos caigan peor, nos gusten más sus políticas o menos sus políticas, debemos de orar por ellos. Y es verdad que a veces en la iglesia nos dejamos llevar por la situación y empezamos a ser irrespetuosos con nuestras autoridades y dejamos de orar por ellas, pero eso no es lo que agrada al Señor. No es lo que agrada al Señor. Y yo espero que después de este estudio el Señor nos toque en nuestra vida y nos diga, oye, someteos a las autoridades. No solamente honrarlas, sino también cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Si la ley no va en contra de la palabra de Dios, hay que cumplirla. De la misma manera que nos hemos ido 3 o 4 meses a nuestras casas por el coronavirus, porque la ley nos lo mandaba, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente buscar otras soluciones. Es que el gobierno estaba en contra de que los cristianos evangélicos se congregaran y de que no nos congregáramos como dice Hebreos 10. No, no es eso. Es que había una situación de salud y el gobierno ha puesto una ley. Y hay leyes, y esto es interesante, hay leyes que nos parecen más justas y más injustas. Y nosotros a veces como que nos permitimos la libertad de decidir qué leyes escogemos o qué leyes cumplimos o no. Pero debemos de ser coherentes con nuestra propia visión, debemos de ser coherentes con la palabra. Como cristianos debemos de cumplir la ley, aunque no nos guste, aunque nos cause un perjuicio, aunque la cosa diga, no, es que si hago esto, si lo hago legal, es que no voy a ir tan bien. Hermano, hay que hacer las cosas legales. Hay que pagar los impuestos. No se puede trabajar en negro. No podemos defraudar Hacienda. Tenemos que cumplir la ley. Tenemos que cumplir la ley. Y yo sé que a lo mejor algunos dicen, bueno, pero es que mira mi situación, no sé qué. Mira, la voluntad de Dios es que tú cumplas la ley. Entonces, cuando tú cumples la ley, estás sometiéndote no solamente a las autoridades, sino al gobierno de Dios. Y cuando tú cumples la ley, Dios te va a ayudar en esa situación, por muy difícil que sea, te va a ayudar en esa situación. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo su voluntad. Así que, hermanos, si tú quieres agradar al Señor, cumple la ley, aunque te sea difícil, y ya el Señor se ocupará del resto. Yo sé que lo que estoy diciendo es más fácil de decir que de hacer, pero es importante que podamos verlo de esa manera. No solamente vemos que tenemos que someternos a las autoridades, sino también en ciertas ocasiones Dios va a querer que suframos. Y alguno de vosotros puede decir, oye, ¿de verdad me estás diciendo esto? Fijaos lo que dice 1 Pedro 3, 17 y el capítulo 4, 19. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, hay veces en las que vamos a padecer. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo aquí es que si padecemos, que no padezcamos nunca por haber hecho algo malo, sino que padezcamos por haber obedecido al Señor, y va a haber ocasiones, va a haber circunstancias en las cuales el Señor va a querer que suframos. Tú dices, esto ya no me gusta tanto. Pero, hermano, recordemos, Dios tiene un propósito. Si la voluntad de Dios lo requiere, el deseo de Dios, si Dios desea que en algún momento nosotros suframos, es porque tiene un propósito para eso. Aunque no lo veamos ahora mismo, pero tiene un propósito. ¿Cuántos hermanos a lo largo de la historia no han muerto como mártires? ¿Cuántos hermanos a lo largo de la historia no han sido perseguidos? No han sido, de verdad, ahogados, violados, gente que el mundo cristiano o el pueblo cristiano ha sido perseguido. Pero, como ya decía, creo que era Tertuliano que lo decía, que la sangre de los mártires es el agua que riega las nuevas semillas del Evangelio. Algo así decía. Pero decía que la sangre de los mártires, ahí se basa el crecimiento
de la Iglesia de Cristo. Y tenemos que entender que hay veces que Dios quiere que nosotros pasemos por circunstancias malas, circunstancias difíciles, incluso circunstancias de sufrimiento, porque Él tiene un propósito, porque recordemos que el propósito en nuestra vida no es la felicidad, no es el acomodamiento, no es la comodidad, no es el tener una vida, no es el sueño americano que tanto hemos traído de Estados Unidos, ¿vale? Nuestro objetivo en la vida, nuestro propósito en la vida es glorificar al Señor y conocerle más a Él. Y a veces para conocerle más a Él y para glorificar al Señor, a veces hay que sufrir. Así, simple y llanamente. Y no sé hasta qué punto va a ser fácil o difícil de aceptar, pero es así. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que no es solamente sufrir, sino sufrir bien, en el sentido de encomendar nuestras almas al fiel Creador y haciendo el bien, siendo fieles, pasando la prueba de una manera buena, en la cual nosotros entendemos que Dios tiene un propósito, que Dios está ahí, que Dios nos cuida y que, ¿sabes qué? Que nuestro problema mayor está solucionado, que el pecado ha sido pagado y que aunque, como dice Mateo 10, que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, que temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios ha pagado por nosotros y la eternidad la tenemos asegurada. Aquí lo más que no pueden hacer es matarnos. A nosotros y a nuestra familia, eso es lo máximo que pueden hacer. Que no es poco, obviamente. Y que ya os digo, yo a veces pienso y digo, eso sería bastante difícil. Pero el Espíritu Santo nos va a dar fuerza, pero recordemos que en la eternidad tenemos seguridad. Dios ya ha comprado nuestra eternidad y estamos seguros en eso. De verdad, estamos seguros en eso. Lo más importante ya está establecido, ya está comprado. Lo más importante ya está seguro. Así que lo que pase en esta tierra, hermanos, igualmente nos vamos a morir. Nos vamos a morir algún día. O sea que si lo hacemos, por lo menos que sea para la gloria del Señor. Y el quinto, 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sed agradecidos en toda la situación. Debemos de ser agradecidos en toda la situación. No solamente decir gracias con la gente que hace algo bueno, obviamente, pero ser agradecidos con Dios y con las personas por aquello bueno que hacen y con Dios por aquello bueno que nos da y por aquello malo que permite, que a veces Dios permite las cosas malas, bueno, no a veces, siempre permite las cosas malas con un propósito. Entonces es importante, hermanos, que seamos agradecidos siempre, que estemos contentos, que dentro de nosotros sepamos que tenemos lo más importante, que es una relación personal con Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo, que hemos sido salvos, que nuestra deuda está pagada. Nuestra deuda ya está pagada. Y eso es increíble. Eso es increíble. Podemos tener más dinero, menos dinero. Podemos tener un mejor coche, un peor coche. Podemos tener una casa más grande, más chica. Podemos tener hijos, podemos tener más hijos. Podemos quizá a lo mejor no tener hijos porque alguno en el matrimonio es estéril. Pueden pasar muchas situaciones. Podemos estar en el paro. Pero hermanos, seamos agradecidos. Porque aunque a veces falten cosas y cosas necesarias, lo más importante para nosotros ya ha sido comprado, ya lo tenemos, que es nuestra salvación y nuestra salvación eterna. Y ahí está. Así que os lo quiero dejar. ¿Cuál es la voluntad general de Dios para con el creyente? Que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos santos y nos apartemos de la inmoralidad sexual, que nos sometamos a las autoridades, que suframos en ciertas ocasiones y que seamos agradecidos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? De manera específica, de manera clara, de manera de, como hemos dicho antes, que trabajo el hijo, que iglesia el hijo, que esposa o esposo el hijo. Todo eso lo veremos la semana que viene. Pero hermanos, no confundáis. Esto, lo que hemos visto hoy, eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es la voluntad de Dios para nuestra vida de manera clara y personal para todos nosotros. Así que hermanos, que el Señor os bendiga mucho y os anime a través de este estudio y nos anime a todos y nos exhorte el Señor a través de su palabra a ser más fieles, a ser más obedientes y a ser más santos. Que el Señor os bendiga muchísimo.